verso 7, dice de la siguiente manera. Fíjese cómo dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Estos nombres se los dio el jefe de los eunucos a estos jóvenes creyentes, vamos a decir así, porque le servían al Dios Altísimo. Y vamos a tratar este punto que es importantísimo en la vida de nosotros los creyentes. Cómo conseguir la estabilidad mental que necesitamos nosotros en este tiempo. Hoy estamos hablando sobre este tema que quizás posiblemente usted no haya escuchado hablar de él, porque muchas veces, o la mayoría de las veces en las iglesias, no se hablan de los temas importantes que necesita la iglesia. El creyente de hoy se dicen tantas cosas que a veces ni edifica. Es sobre este tema que yo lo considero importante, y que podamos nosotros encontrar una forma de nosotros poder mantenernos sanos mentalmente. Le di la introducción en la cual no la grabé y le dije que es el trabajo del diablo de hacernos confundirnos, que nosotros cuestionemos a Dios, y tenemos que aprender a estar estables mentalmente para nosotros contrarrestar las acechanzas del diablo. Dios había hablado con anticipación al rey Belsasar, había hablado con el rey, le había hablado en un sueño y le predijo que si no dejaba de pecar, esto es lo que Dios le dice al rey, si no dejaba de pecar y empezaba a hacer lo correcto, y que demostrara misericordia a los pobres, porque parece que no le importaban los pobres, porque había una arrogancia y un orgullo en él. Y le dijo y que demostrara esa misericordia, porque iba a ser llevado del palacio, obligado a vivir en los campos como un animal. Eso está en Daniel 4, 24, 33. Y Dios le advirtió al rey, y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero este rey prácticamente ignora la advertencia divina, la advertencia de Dios. Y cuando se ignora la advertencia de Dios, cuando tú y yo ignoramos la advertencia divina de Dios, cuando Dios nos dice que hay que tomar decisiones correctas y asumir unas posiciones positivas, entonces cómo buscar a Dios y cómo relacionarnos con Dios y cómo mantener una relación legítima con Dios, vas a tener que pasar por una inestabilidad mental. Y ese es trabajo del enemigo de las almas. Un día se cumplió lo que Dios dijo. Lo que le dijo al rey, un día se cumplió. Vivió una vida de miseria, vivió una vida de confusión, perdió las facultades mentales, comió hierba con los animales, porque se creyó autosuficiente, creyó que no necesitaba a Dios y se equivocó. Y cuando nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos enfrentarnos a las crisis, a las situaciones y a las fuerzas diabólicas, jamás con tu propia fuerza, jamás con mi propia fuerza podremos enfrentarnos a las potestades, a los principados, a los gobernantes, que son demonios y malicias y potestades que están en los aires. Dice la Biblia, nosotros jamás con nuestras fuerzas nos podemos enfrentar a esas potestades, es con la fuerza de Dios. Como el rey ignoró
Esto un día tuvo que ir al campo, perdió sus facultades mentales y tuvo que comer pasto con los animales y que el rocío de la noche o de la madrugada cayera sobre él como caía con los animales, porque su mente había desaparecido totalmente. Mientras que esto pasaba, mientras que el rey pasaba por esta inestabilidad mental, Daniel permanecía sano y estable. ¿Por qué Daniel estaba permaneciendo sano y estable? ¿Por qué Daniel no estaba pasando por una inestabilidad mental? ¿Por qué razón? Porque mientras Daniel se mantenía estable, con una mente clara, los tres reyes a quien Daniel sirvió tuvieron problemas personales y psicológicos. Porque cuando no escuchamos a Dios, cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no dependemos de Dios, ponemos problemas, porque el diablo se encarga entonces de hacernos que cuestionemos a Dios. Ahora, ¿sabe que el rey era orgulloso? Ese es uno de los problemas de hoy, el orgullo. Era egoísta. Ese rey ignoraba a Dios, adoraba ídolos, pasaba su tiempo bebiendo vino de los mejores, bebidas finas, y no se sabe qué otras cosas más el rey hacía. Participaba en placeres pecaminosos, todo lo que era malo, todos los placeres malignos, él participaba de ellos y había ignorado a Dios. Y uno tiene que tener cuidado. Pero la Biblia nos presenta a Daniel como un hombre próspero que hacía bien su trabajo. El hombre y la mujer de Dios es próspero cuando hace bien el trabajo, cuando mantiene esa relación íntima con Dios por encima de las crisis, de las críticas y de los ataques del enemigo. Un alto grado de estabilidad mantenía Daniel. Aun cuando las personas a nuestros alrededores, hermanos, se vean sucumbiendo bajo las tensiones de la vida, porque eso es lo que estamos viendo en nuestro alrededor, la gente quejándose, no hay trabajo, no hay dinero, enfermedad por todos lados, los Medicaid no quieren cubrir los medicamentos, los doctores no quieren coger algunas tarjetas de médico, hay una tensión terrible, hay una inestabilidad en las personas en el día de hoy a nuestros alrededores, pero los hombres y las mujeres de Dios que confían en Dios, que dependen de Dios, ¿saben una cosa? Mantienen su mente clara, estable mentalmente, porque nada de estas cosas, aunque el mundo se esté derrumbando a sus alrededores, no los puede confundir. Amén. Jamás. Sí. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros, los pastores, que me incluyo los padres de familias, mantenemos un alto grado de estabilidad, aun cuando las personas, a nuestros alrededores se van sucumbiendo bajo todas estas tensiones, logramos ser de grande ayuda a los que nos rodean. ¿Quién te puede pedir ayuda a ti si estás inestablemente? Si la mente tuya no está correcta, si estás en duda, si estás confundido o confundida, no puede pedirte un consejo. Pero cuando nuestra mente está clara, cuando sabemos dónde estamos parados, cuando sabemos en quién hemos confiado, en quién está nuestra victoria, quién es nuestro Dios, cuando alguien inestable, cuando alguien confundido, cuando alguien tensionado, cuando alguien se está quejando, podemos darle un verdadero consejo, una buena orientación, óigame, para mantenerlo también estable mentalmente. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando Nabucodonosor capturó la mayor parte de los israelitas en la batalla que tuvo, los llevó a Babilonia. Le pidió a uno de los oficiales de la corte, y allí iban los jóvenes de los cuales yo hablé. Cuando hizo esta conquista y conquistó a la mayor parte de los israelitas, dice que los llevó cautivos a Babilonia, y dentro de esos cautivos iba Daniel. Daniel no se turbó, Daniel no se confundió, Daniel no cuestionó a Dios, iba tranquilo, iba confiado. Le pidió entonces el rey a uno de los oficiales, que fue al que leía, al jefe de los oficiales de la corte, le dijo: vete, búscate a alguien fuerte, búscate a alguien saludable, de buen parecido, a un muchacho en quien no hubiera tacha alguna. 9 minutes. Está llegando.
enseñado, mira lo que le pidió, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia, de